En unas estupendas memorias, uno de los libros más entretenidos que he leído, Mi último suspiro, del destacado cineasta español Luis Buñuel, del genio, de uno de los genios del cine, Luis Buñuel dice lo siguiente: en alguna parte entre el azar y el misterio se desliza la imaginación, libertad total del hombre. Esta libertad, como las otras, se la ha intentado reducir, borrar. A tal efecto, el cristianismo ha inventado el pecado de intención. Antaño, lo que yo imaginaba ser mi conciencia me prohibía ciertas imágenes: asesinar a mi hermano, acostarme con mi madre. Me decía, ¡qué horror! Y rechazaba furiosamente estos pensamientos desde mucho tiempo atrás malditos. Solo hacia los 60 o 75 años de edad comprendí y acepté totalmente la inocencia de la imaginación. Necesité todo ese tiempo para admitir que lo que sucedía en mi cabeza no concernía a nadie más que a mí. Y más adelante Buñuel dice: la imaginación es nuestro primer privilegio, inexplicable como el azar que la provoca. Durante toda mi vida me he esforzado para aceptar, sin intentar comprender, las imágenes compulsivas que se me presentaban. Y efectivamente, Buñuel nos ha regalado delirios, imágenes, visiones, con mucho humor y con mucho misterio también de sus inolvidables películas. Y para hablar de este genio del cine que fue Luis Buñuel, para hablar de cine y para tener el privilegio también de conversar con uno de los más destacados cineastas contemporáneos, está conmigo Carlos Saura en esta conversación aquí en Chile. Muchas gracias, Carlos, por acompañarme. Muchas gracias a ti, aquí estoy. ¿Qué te parece esta primera reflexión de Buñuel sobre la imaginación? Muy certera, estoy muy de acuerdo con él. Hemos hablado muchas veces, ¿no? Luis era un gran amigo mío y hemos conversado mucho sobre el poder de la imaginación, de alguna manera, ¿no? La fuerza de la imaginación, la libertad que da la imaginación. Pero, bueno, yo creo que Luis Buñuel lo que hace es refundir de una manera muy precisa y muy inteligente, porque él lo era, algo que está en la mente de todo ser humano, ¿verdad? O sea, que viene de lejísimos, ¿no? Y que está también implícita en parte de la literatura española del siglo de oro, por ejemplo, ¿no? Está en Cervantes, está en Gracián. Hay una cosa que se olvida muchas veces, y es que en el Criticón de Gracián hay muchísimas imágenes que Buñuel las ha tomado, las ha transformado, y algunas no tanto, ¿eh? Está en la pintura española, sobre todo en Goya. En fin, yo he trabajado mucho sobre eso, que se llama imaginación, que es un mundo enorme, ¿verdad? Que lo que hace es ampliar lo que llamamos la realidad. La realidad es un cosmos mucho más complejo de lo que nos habían educado, ¿no? Sino la realidad es esto que pasa ahora mismo y tal, no, la realidad es eso y otras muchas cosas, ¿no? Quizás lo más maravilloso, lo más creativo, lo más vital, pienso yo, de lo que nos han legado los españoles, o sea, ustedes, por ejemplo, América Latina, es cuando España sueña, cuando España delira, cuando aparecen estos genios como Cervantes, como Goya, con estos arrebatos, con estos Quijotes, es decir, cuando se desborda la contención de la razón y no copiamos quizás otros modelos racionalistas para entender el mundo. No lo sé usted, o tú, sabes mucho más de eso que yo, ¿verdad? Pero yo creo que también es un refugio frente a los avatares, es un poco pedante lo que digo, ¿verdad? Pero de la historia, ¿no? O sea que cuando la historia realmente se endurece, ¿verdad? Hay presiones, hay una inquisición o hay un dictador. Entonces la imaginación, no sé por qué, ¿verdad? Es el refugio, ¿verdad? Que le queda a la artista, entre comillas, ¿no? O sea, el caso, por ejemplo, de España es evidente, ¿no? Como Cervantes también tiene un problema siempre con la Inquisición, ¿verdad? Como grandes autores españoles, y Goya, ¿no? Y bueno, y nosotros hemos tratado también de defendernos por ahí cuando hemos tenido la bota del franquismo encima de la cabeza, ¿no? O sea, también es un recurso, ¿no? O sea, que quizá en condiciones normales cuesta más trabajo utilizar la imaginación porque hay muchas cosas que hacer en el mundo, pero cuando uno se refugia en sí mismo, en su casa, ¿verdad? No sé, en cualquier lugar, pues echa una mano la imaginación y es maravilloso, ¿no? Maravilloso ponerse a escribir, ¿verdad? Y estando solo, ¿verdad? Y dándole vueltas a la cabeza. A mí me contaba Luis, esto es yo lo he vivido, lo he visto, es verdad, ¿no? Que él todos los días, antes de dormir, hacía un ejercicio, ¿verdad?, de dejar la cabeza libre y que aparecieran todo tipo de imágenes, de pensamientos, etcétera, ¿no? Y yo lo he practicado también, me lo dijo Luis, oye, practícalo tal, y yo lo he practicado y es una maravilla. Cerrar los ojos y dejar que en Buñuel, en la película, yo decía que todos tenemos un cine dentro de la cabeza, ¿no? Y creo que es verdad, que es un poco lo mismo, ¿no? O sea, te puedes inventar una historia, no inventarte nada, dejar que surja, ¿verdad?, todo aquello. Y yo le comentaba que me parecía ese jogging mental mucho más interesante que no hacer una carrera por ahí, ¿verdad?, por las calles.
O hacer, o copiar ejercicios budistas, o hacer meditación trascendental. Pues yo creo que sí, sí, porque no sé, quizá porque yo no soy pasivo, ¿no? A mí me parece que hay que ser activo, entonces esa actividad mental me parece que es mucho más lucrativa en todos los sentidos, ¿no? Incluso para lo que es uno mismo, ¿verdad? Porque que estar simplemente con un vacío mental, ¿no? Que yo nunca he tratado de no estar nunca en ese vacío mental, ¿eh? Hablemos un poco de tu relación con Luis Buñuel, cómo lo conociste y qué aprendiste tú de su trabajo director y su manera de trabajar el cine o hacer cine. Bueno, lo que pasa es que yo lo conocía indirectamente por mi familia, porque él es aragonés, ¿verdad? Y mi madre era pianista y tenían amigos comunes, entonces siempre pasaba por ser una persona estrafalaria en la historia que escribían los historiadores españoles de cine. Siempre decían que era una persona con muy poco interés, ¿verdad? Que era muy raro, bueno, pero me fui interesando por él porque ya en la escuela de cine donde yo hice mis estudios y luego fui profesor, tuve la oportunidad de ver Tierra sin pan, que es la primera cosa que vi de Luis, ¿no? Y realmente me pareció una obra fantástica, extraordinaria, de fuerza, de todo. Entonces, traté de ver todas las películas de Luis que era posible. En España era imposible, ¿verdad? Entonces íbamos a Francia, recuerdo haber ido a Montpellier, recuerdo haber ido a París, ¿verdad? A la Cinemateca, haber visto las películas de Buñuel. Qué cosa curiosa, no sé si como anécdota, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que en la Cinemateca francesa ponían Archibald de la Cruz y con un respeto, ¿verdad? Todo el mundo callado, una cosa. Y sí, y había alguien que se reía, entre ellos yo, ¿no? Y nos mandaban callar los franceses, ¿no? Y volvíamos a reírnos y nos mandaban callar, ¿no? Y cuando se encendieron las luces, los que nos reíamos eran españoles. O sea que tenía... Bueno, total, que cuando hice Los Golfos, ya en el año 60 fue seleccionada para el Festival de Cannes y ahí coincidía con Luis, con Buñuel, ¿no? Yo no lo conocía personalmente, lo invitamos a la película y a partir de ese momento, ¿verdad?, le convencimos para que volviera a España, ¿verdad? Hicimos todo lo posible, ¿verdad?, para que fuera a España. Y a partir de ahí, pues nos veíamos cada vez que venía él a España o yo iba a Francia, no sé, ya fuimos amigos, ¿no? ¿Qué es lo más entrañable que tú recuerdas de él? Lo más potente. A mí me cuesta mucho trabajo separar las cosas porque si yo lo admiro mucho como cineasta, lo admiro más como amigo, ¿no? O sea, que es muy difícil para mí separarlo, ¿no? Yo siempre digo, y lo digo de verdad, que es que de alguna manera teníamos muchas cosas en común, ¿no? Mentalmente, ¿no? Esa cosa que tú has dicho, la imaginación, el trabajar sobre los tiempos, el dejar la cabeza más libre, el que el cine no tenía por qué sujetarse solamente a ser un documental, que está muy bien, que sea documento, ¿verdad? Pero que había otros caminos mucho más enriquecidos para nosotros, ¿verdad? Que él además, y eso yo sí lo entendí enseguida, él estableció un puente entre toda una tradición española que nos habían hecho olvidar por el franquismo, ¿verdad? Y el mundo contemporáneo, ¿verdad? Un puente entre los escritores antiguos, los de la generación del 27 y el mundo, y un mundo nuevo, ¿no? Y en ese sentido me ha parecido fantástico, ¿no? Para mí, por lo menos, ¿no? Pero Buñuel ha sido muy rechazado en España, ¿eh? Al principio los jóvenes mismos no estaban nada interesados por él. Yo he hecho un trabajo realmente muy intenso para que sea conocido y reconocido, ¿verdad? Bueno, y vamos a hablar un poco de la película Buñuel en la mesa del rey Salomón. Esta película, que es la última que ha llegado acá a Chile, es del 2001, porque nos falta la última, que es Salomé, de alguna manera hace un juego y un cruce bastante osado entre, me da la impresión, algo autobiográfico de Luis Buñuel, y la manera como él va inventando en su propia cabeza esta película. Una película donde aparecen sus amigos de infancia, Salvador Dalí, Federico García Lorca y él mismo. Quisiera saber si esta película, ¿cómo la construiste? ¿Fue un sueño? ¿Es una mezcla entre un hecho real que haya ocurrido? ¿Cómo se armó esa película? Hubo un productor que dijo, hay que hacer una película sobre Luis Buñuel, ¿no? Y no sé, yo no sé por qué, inmediatamente vi esta historia y la hice. Realmente así de sencillo, ¿verdad? Con la colaboración de un escritor español, Agustín Sánchez Vidal, que es un profesor de la Universidad de Zaragoza, un hombre muy experto, ha escrito varios libros sobre Buñuel, que sabía muchísimo.
Y nos reunimos y, no sé, yo es que disfruto mucho trabajando, ¿no? Y lo pasamos tan bien escribiendo este guión. Y siempre pensábamos que estaba por encima de nosotros ahí Luis, observándonos y riéndose con nosotros. Y bueno, yo he hecho la película un poco como homenaje muy personal, ¿eh? Muy personal, y seguramente habrá buñuelianos que no les gustará nada, ¿verdad? Porque pensarán que es una falta de respeto. Pero yo a Buñuel siempre lo he visto como una persona muy tratable, muy como alguien de mi familia, ¿verdad? Lo he tratado muy de cerca y nunca he tenido problemas, ¿no? Como si fuera un tío mío, ¿verdad? De mi familia, que estaba aquí al lado, y nos contábamos cosas. Y bueno, pensé que era una idea bonita el que le ofrecieran a Buñuel un disparate como hacer una película como esta, ¿verdad? Y que él, pues bueno, fuera construyendo en su mente esta película que se va desarrollando, ¿no? O sea, que es un poco así, ¿no? Y hay de alguna manera, con mucho humor, hay un viaje iniciático en esta película. Sí, sí, claro, es un claro. viaje interior e iniciático que además sucede en Toledo y que cobra una curiosa actualidad hoy día en que el mundo está dividido en estas guerras entre el mundo islámico, el mundo judío y los monoteísmos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó esa coincidencia de la película con Bueno, la historia? es una coincidencia que coincide históricamente con lo que era Toledo hace siglos, ¿verdad? Donde durante una temporada larga convivieron esas tres grandes religiones monoteístas, ¿no? Entonces era un poco también el ver hasta qué punto, ¿verdad?, esas religiones, bueno, pues son capaces de conquistar las conciencias de las personas. Bueno, hay una parte un poco tremenda en la película que a mí me parece muy justa, pero en fin, cómo esas religiones se ponen de acuerdo, porque ante personas libres de pensamiento no son útiles de alguna manera, ¿no? Entonces, de alguna manera, nos mandan a los tres a buscar la mesa de Salomón para que no vuelvan nunca más, ¿no? Porque están molestando, ¿no? Molestan yo creo que no solamente a esas religiones, sino a casi todas las religiones del mundo, ¿verdad? Son gente muy libre, ¿verdad?, que puede molestar, ¿no? Y es un poco esa la idea básica. Ahora, en la película se ve que Luis Buñuel tenía un problema de sordera. Coincide, no sé si es coincidencia, que en tu película Goya también el personaje tiene un problema de sordera. ¿Es una coincidencia? ¿Es una obsesión? ¿Tiene que ver con tu pasión por la música? A ver, explícame un poco eso. Buñuel sufría mucho por no escuchar música, ¿no? Realmente hay una escena en mi película de Buñuel donde él se acerca a un piano que está tocando, ¿verdad?, su hija, y piensa que ya escucha la música y pega el oído al piano para sentir sus vibraciones. Eso me lo contó a mí Luis también, ¿no? O sea, que sufría mucho. Escuchaba las vibraciones y no conseguía descifrar la música, ¿no? Cuando él era un gran amante de la música, ¿no? O sea que adoraba la música y la sordera es una catástrofe, ¿no? También lo fue para Beethoven, ¿verdad? Y siguió escribiendo música, ¿no? O sea que hay una música interior, quizá también, ¿no? O sea, música silenciosa que se dice. Pero en el caso de Goya es semejante también porque Goya era un íntimo amigo de Boccherini, ¿verdad? Y muy aficionado a la música y estaba siempre en los cenáculos donde había música y en las cosas populares. Y realmente cuando se quedó sordo, pues fue un corte de su vida radical, ¿no? O sea que sí, son vidas muy paralelas, muy curiosamente paralelas, ¿no? De una etapa de escuchar y una etapa de no escuchar, digamos, ¿no? Y sí, es muy interesante eso. ¿Tú también hiciste una película sobre San Juan de la Cruz? Sí. A propósito de la música, estaba pensando en la música callada y la soledad sonora. Sí, Cuéntame cómo fue esa experiencia ahí. Ay, es que bueno, es un poeta tan sublime, tan maravilloso, ¿no? Es maravilloso, sí. Sí, yo siempre pensé hacer una película sobre él, muy respetuosa, ¿verdad? Pero a mi manera, ¿no? Es una película sobre un místico hecha por un agnóstico, ¿no es cierto? Sí, pero fíjate hasta qué punto, sí. Pero ya te digo, muy respetuosa porque lo que pasa es que a mí me parecía una cosa tan genial, ¿verdad? Que un hombre fustigado, ¿verdad?, encerrado en una especie de celda de 4 metros. Y en Toledo, ¿eh? En Toledo, ¿verdad? Sí. Durante un calor espantoso, ¿verdad? Y lo sacaban los viernes y lo fustigaban, ¿verdad? Y lo metían otra vez allí en la celda. Y claro, pues este hombre de repente se comunicó con Dios, digamos, ¿no? Y es maravilloso como él tenía la sensación de que todo lo que había escrito no lo había escrito él. O sea, eso es lo que me gustaba más a mí, ¿no? O sea, que se lo estaba dictando a alguien. Y eso me pareció una cosa ya realmente extraordinaria, ¿no? O sea, a mí me gustaría pensar que todo lo que hago yo no lo hago yo, sino que lo hace otra persona, ¿verdad? O sea, que me parece una idea preciosa. No era responsable de nada de lo que hace, ¿no? ¿Pero tú crees que hay fuerzas, independientemente que sean fuerzas exteriores, no fuerzas que operan sobre el creador o sobre el artista, en este caso sobre el cineasta, que es un artista... Yo no exageraría, ¿no? Porque da mucho miedo exagerar estas cosas siempre, ¿no? Con Buñuel hablábamos mucho, ya que hablábamos de Buñuel, le he hecho la culpa a él. La culpa a él. No, siempre hablábamos de... Buñuel decía, mira, yo, pues, bueno, las religiones, pues no creo mucho en tal, pero creo en el misterio. Entonces, claro, dejaba una puerta abierta a todo, ¿no? O sea, el misterio quiere decir que, claro, que no sabemos muchas cosas, ¿no? Desconocemos tantas cosas, ¿no? Que bueno, hay que dejar abierto la posibilidad de que
hay cosas extrañas que desconocemos, ¿no? Pero yo, es lo más que llego también, ¿no? Y el cine frente al misterio, así como uno puede reflexionar sobre la poesía, o se ha reflexionado mucho, ¿qué crees tú que puede hacer el cine frente al misterio, como instrumento de conocimiento? Yo no creo que haya diferencia con la poesía, con la literatura. Al contrario, a mí me parece que el cine, que dicen que es el arte, entre comillas, ¿no?, de nuestro siglo, pero lo que sí es verdad es que acumula una cantidad de elementos extraordinarios. Cada uno de ellos puede ser mágico y aportar, no sé, considerablemente, ¿verdad?, en el conocimiento de otras cosas, por la música, la interpretación, ¿verdad?, la imagen, la fuerza de la imagen, el movimiento, el color, la escenografía, lo que hay de teatro, lo que hay de literario dentro del cine. O sea, realmente es una especie de... siempre se dice que la ópera es ¿verdad?, de la riqueza de la ópera. El cine es mucho más rico que la ópera. Yo creo que el cine engloba todo, puede englobar todo, ¿no? Eso no quiere decir que se haga bien, se haga mal, y que se maltrate, pero bueno, también pasa con la literatura y pasa con la poesía, ¿no? Ahora, a propósito de la música, estaba acordándome una frase de Nietzsche que me da la impresión que podría aplicarse a ti, como una constante en tus películas, que él dice que la vida sin música sería un error. ¿Qué te parece esa afirmación de Nietzsche? A mí más que un error, para mí sería una fatalidad. Yo exageraría, ¿no? A mí la música me ha acompañado toda mi vida, ¿verdad? Y me sigue acompañando. Y sería muy doloroso perder ese contacto con la música, ¿no? Además, yo siempre digo que todas mis películas son musicales, ¿no? Unas más que otras, pero todas son musicales, ¿no? Justamente haciendo un recorrido que vamos a tratar de hacer en este tiempo que tenemos, partiendo por alguna de tus películas, que vamos a buscar como emblemática. En Peppermint Frappé hay una escena que se me quedó siempre en la retina, que es el momento, es la historia, quizás podríamos contar la historia para los que no la han visto, que es la historia de un médico muy tranquilo, que hace radiografías, ¿no? Que se reencuentra con un viejo amigo de la infancia y se enloquece apasionadamente por su mujer, quien le trae el recuerdo a través de otra mujer que tocaba unos tambores en una fiesta religiosa en Calanda, ¿no? Finalmente se siente, así lo interpreté yo, rechazado por esta mujer y humillado por esta pareja, y termina organizando un crimen, una escena impresionante en que vamos a ir viendo las imágenes, donde en este ritual todo parte por un baile, o sea, el crimen y la violencia se desatan después de un baile. Me gustaría que habláramos un poco de esa película. ¿Sabes que está bueno esto? ¿Qué le pasa a Ana? Tenía Ahora, trabajo sí, pendiente claro. en la clínica, no puede tardar ya. Me cuesta mucho trabajo, ¿sabes? Me cuesta mucho trabajo porque yo olvido mis películas. He hecho 35 películas, ¿no? Ajá. Pero mi primera recuerdo, sobre todo sentimentalmente, porque fue mi unión con Geraldine Chaplin, ¿no?, que duró pues 10 años o 12 años, no recuerdo, ¿no? Pero toda esa historia viene también un poco de cosas, de textos literarios que yo he leído, ¿no? Por ejemplo, de Ana María de Zayas, que sale el personaje en Buñuel y la mesa del rey Salomón. Hay un personaje que se llama Ana María de Zayas, es una escritora española del 17, donde existe esa doble personalidad que luego parece que aparece en Vértigo, ¿verdad?, como una especie de novedad, y que está ya en la literatura española, en esta mujer. Y de ahí tomé un poco esa historia, ¿no? La historia de reconstruir un ser, ¿no? De reconstruir un ser a partir de otro, ¿no? O sea, la obsesión de este hombre de tener una mujer que no puede tener, pero la quiere tener de alguna manera. Entonces la reconstruye. Es un poco, esa es la historia, un poquito, ¿no? Y organiza ritualmente este asesinato, con flores, con la menta frappé y con esta música, con este baile de la muerte, ¿no? Sí. O sea, desaparece la verdadera ¿verdad? Y vuelve a aparecer la nueva, la reconstruida, que es igual que la que ha matado, ¿no? ¿Por qué esta menta frappé que le da el título a la película es simplemente azaroso? Pues es azaroso, porque me gusta mucho el título. ¿Sí? y es una bebida muy agradable, con menta y eso, ¿no? Y bueno, pero nada más que por eso. Y tiene algo de brebaje. Uno recuerda un poco a lo mejor el elixir mágico que volvió loco a Tristán y Isolda, ¿no? Sí, sobre todo que dicen que sí, que tiene un componente, ¿verdad? Es una bebida erótica, tiene toda una tradición, ¿verdad? La menta, ¿no? O sea que, pero bueno, no es por eso, está porque el título es muy bonito, ¿no? Ahora, en estas películas, a partir de esta música se desata una violencia, y ahí aparece otro elemento importante, que es la violencia en tus películas. ¿Ah? Violencia que nace de los fantasmas, de las obsesiones, de muchas veces el erotismo, del amor, de la pasión. Y eso se ve, por ejemplo, también en Cría Cuervo, y se ve también en Elisa Villamía, bueno, y prácticamente en todas tus películas. ¿En qué sentido esta ha sido una constante o una obsesión? Pues no te lo puedo explicar, ¿no? Porque una de las cosas que yo no hago nunca es psicoanalizarme, ¿sabes? ¿No? ¿Sí? Rechazo un poco, porque claro, antes cuando era niño me confesaba, pero ya dejé de hacerlo, y entonces digo, ¿para qué voy a psicoanalizarme, no? Prefiero hacer películas y así ya pues me libero de estas cosas, ¿no? No, pero es verdad, a mí me ha pasado muchas veces escribir un guión, un escenario, un guión,
Y digo, bueno, pues que... Y que los personajes a veces conducen indefectiblemente a la muerte, ¿verdad? Es un poco como cuando uno lee a Shakespeare. Con Shakespeare pasa un poco parecido, ¿verdad? Que siempre hay una serie de agresividades, de muertes, o en Macbeth, o en Lear, es tremendo, ¿verdad? Y no sé por qué esa es verdad. Y a veces he intentado salvar a mis personajes, ¿verdad? Y casi siempre con mucho esfuerzo y no ha salido bien, ¿no? Sí. No lo sé, no lo puedo decir. La verdad es que yo soy muy intuitivo, ¿no? O sea que escribo lo que en cada momento lo que me parece que debo hacer y no le doy muchas más vueltas. Hay bueno, la película Cría Cuervo, que yo te decía fuera de cámara que es una película que me marcó profundamente, nos marcó mucho a mi generación aquí en Chile cuando la vimos en la década del 70. Es una película que recordamos por el oído y por la música, y sobre todo por esa famosa canción de Janet, creo que es, ¿no? La cantante. ¿Y por qué te vas? ¿Por qué te vas? Primero quisiera que me contaras ese tema. ¿Lo compuso especialmente la cantante para la película o tú lo tomaste, o un tema que tú escogiste? ¿Cómo llegó a ti ese tema y se impuso dentro de la película? Lo he contado muchas veces, pero te lo cuento otra vez. Aquí en Chile a mí no me lo has contado. Porque es una historia muy curiosa, ¿no? No, esta canción a mí me gustaba mucho. Y ya no, estaba un poco desclasada, digamos, ya no estaba a la moda, ¿no? Cuando yo la escuché, ya había pasado la moda en España, tuvo cierto relieve, no demasiado tampoco, no hay que exagerar, ¿eh? Y yo pensé que era una canción preciosa para hacer una película, no sé, como Cría Cuervos, ¿no? Que tenía una idea de una especie de guión pequeñado, preparado, ¿no? sobre esa historia, que la verdad es que cuando lo decidí hacer fue cuando vi a Anita Torrent, a la actriz, ¿verdad?, en la película de Víctor Erice, en El espíritu de la colmena, ¿no? Era más chiquitina, ¿no? Y el productor era el mismo, además, ¿no? Entonces escribí el guión y lo escribí con esta música, ¿no? Decidí que esta música era la que tenía que estar. Y recuerdo que le enseñé la canción a Geraldine, ¿no? Mira qué te parece la música, mira qué bonita es. Y me dijo, mira, pues es un desastre, no se te ocurra ponerla. Y mi productor, es que de Geta, oye, mira qué te parece esta canción que voy a poner. Ni se te ocurra ponerla, ¿eh? Ni se te ocurra, eso es un horror de canción, ¿no? Se lo enseñé a mis niños pequeños, ¿verdad? Y me dijeron, pero papá, ¿cómo se te ocurre poner? Pon otra cosa, por favor. Entonces hice en mi casa una reunión de niños y de niñas de esa edad, ¿verdad? Y a todos les pareció un espanto la canción, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí me gusta, ¿verdad? Esa cosa un poco aragonesa, bueno, pero como me gusta la pongo, ¿no? Bueno, la locura, fue el número uno en Francia, en Japón, en el mundo entero. Yo le decía luego a Elías, si hubiéramos comprado los derechos de la canción tú y yo, seríamos millonarios. Porque fue la locura esa canción. Esto revela que, como tú dices, que tú te defines más como un intuitivo y obviamente como un creador más que un teórico, un reflexionador sobre lo que tú mismo haces, que parece que la intuición hay que creerla de todas maneras, aunque no sea aceptada por el resto, ¿no? Sí, yo tengo mucha confianza en mi intuición. A mí me ha salvado muchas veces de problemas, ¿no? En el momento de trabajar o de rodar. Hasta el punto de que trato de no llevar demasiado preparado las cosas que voy a hacer, ¿no? Tengo un guión, porque no hay más remedio, ¿verdad? Un guión que es la base, ¿no? Pero cuando voy a hacer una escena trato de olvidar ese guión un poco, ¿no? O sea, sé lo que tengo que hacer, pero trato un poco de ver si hago algo un poco diferente a lo que está escrito, ¿no? Para tener un poco siempre digo lo mismo, para no tener la sensación de ilustrar las propias ideas, ¿no? Que es un poco triste, ¿no? O sea, que decir, bueno, ahora voy a hacer esto que ya tenía que haber hecho porque estaba escrito. Pues no, voy a ver si hago otra cosa que tenga relación con eso, pero que avance de alguna manera, que sea algo... O sea, durante el rodaje van apareciendo sí. o llegan a tu encuentro imágenes. Sí. ¿Me podrías dar un ejemplo en alguna otra película que hubiera roto de repente en casi todas. Yo creo que todos los finales son diferentes a los que se han escrito. O sea, hay un avance de... Los finales los dejo para el final de la película y según el desarrollo de la historia, ¿verdad?, o de los personajes, en función de eso, cambio el final, ¿no? Casi siempre son distintos. En casi todas, ¿eh? O sea, yo creo que en todas. A partir de un momento, en todas. La protagonista de esta película, la niña, tiene un rostro y una mirada realmente inquietante que lo llena a uno desde que la ve en la pantalla de una suerte de nostalgia, tristeza. ¿Quién es esa actriz y cómo llegaste tú a ella? Yo te contaba que la había visto mucho más chiquitina, ¿no? En El espíritu de la colmena. Ya cuando ya trabajó conmigo ya tenía 7 años y se la veía un poco más hecha. Y sabía ya un poco lo que estaba haciendo, ¿no? Pero es una niña siempre realmente mágica, ¿no? Con una mirada de adulta. A mí siempre me sorprendió eso, ¿no? O sea, una niña en todos los sentidos, ¿verdad? Con una voz un poco fuerte y sobre todo es una mirada profunda, ¿verdad? De adulta que sorprendía, ¿no? Y luego era una niña estupenda, maravillosa, ¿no? Muy tierna y muy, ¿no? Y estupenda. ¿Y qué ocurrió con ella?
Bueno, es una actriz conocida, ¿eh? En Ajá. España ha seguido haciendo películas. Es una actriz maravillosa, ¿eh? Una actriz maravillosa. No tiene la... No es que no tenga, es muy difícil, ¿no? La belleza que tenía de niña, no es que la haya perdido, pero no es otra cosa, ¿no? Ha habido un cambio grande en ella, ¿no? Cuando las películas que tú estás rodando, que son proyectos que vienen de guión, ¿tienen que ver con momentos tuyos de tu vida? Es decir, me imagino que es así, que de alguna manera inevitablemente las películas son autobiográficas. Esta película está cargada de una nostalgia, de una tristeza, de un dolor tremendamente intenso, la película Cría Cuervo. La diferencia que puede haber, por ejemplo, entre un poeta y un escritor o los que hacemos cine es que a lo mejor un escritor sí está escribiendo cosas que le están pasando o le han pasado hace poco, ¿no? Y tal, y puede, no sé, puede publicar o no publicar, un poeta también, ¿no? En el cine el problema es que tú escribes una escena o no sé, escribes un guión y a lo mejor tarda en hacerse 3 años, ¿no? O sea, quiero decirte que en ese sentido es muy difícil, ¿no? Es muy difícil pensar que estás en cólera 3 años seguidos. O sea, Sí, claro. no sé, responde más a otra forma de ser más, que no a un momento preciso en general, ¿eh? Hay películas mías que incluso a mí me sorprenden la violencia que desarrollan, ¿no? Que, por ejemplo, La caza, ¿no? Y eso sí responde a un momento de exacerbación de la violencia mía, ¿no? Contra un sistema político, contra una forma de... ¿verdad? Y digo, bueno, pues aquí voy a poner yo esta película, voy a hacer... Realmente es una especie de barbaridad donde los personajes se matan y todo eso, ¿no? Ahora, esta violencia, la caza, esta brutalidad, aparece, por ejemplo, también en Goya, en esa escena de los fusilamientos. Esta violencia de la que hablábamos, a ver, ¿es una violencia que tú crees que es parte de la historia de España, que está metida en la historia misma de España? Bueno, está en la historia de todos los países, Sí, claro. ¿no? Desgraciadamente. Y está en Chile, y está en Argentina, y está en España, y está en Alemania. Se nos olvidan las cosas, ¿no? Pero en la última guerra europea murieron 50 millones de personas, ¿no? Que es una cosa bestial, ¿no? Yo a veces lo pienso y es una cosa bárbara, ¿no? Bueno, la violencia está en nuestras vidas, ¿no? Desgraciadamente está en nuestras vidas y yo creo que hay que aceptarlo, ¿no? A mí lo que me molesta de la violencia en el cine es la violencia gratuita, ¿no? No la soporto. O sea, la violencia de algunas películas americanas donde es como risible, como es muy divertida, como se mata, como tal, a mí me molesta muchísimo, ¿no? Porque creo que la violencia debe ser, no sé, hay que tener un gran respeto, ¿no? Si uno introduce una escena violenta en una película, tiene que ser que esté justificada, ¿no? Y yo creo que nunca he hecho nada que no esté justificado en ese sentido, no he tenido mucho cuidado, ¿no? ¿Qué has descubierto tú? Porque tú digamos, esta obsesión que reaparece en toda tu película, imagino que tú habrás descubierto algo sobre el alma humana, digamos, y sobre cómo nace la violencia y de dónde viene, de qué zonas del alma humana viene la violencia. Allá nos metemos en terrenos ya peligrosísimos, ¿no? Filosóficos, metafísicos. Humano. No sé, todos lo sabemos, todos lo sabemos. Yo lo veo por mis hijos, ¿no? O sea que hay un niño está cargado de violencia, ¿no? Tratamos de encauzarla, ¿verdad? Para que esa violencia no comporte, ¿verdad? La agresión directa a otro niño, aunque también se pegan, por supuesto, y los hermanos se pegan, y se pegan muchísimo. Yo me he pegado con mi hermano Antonio, y cuando me pegaba con él, yo creo que deseaba matarlo, ¿no? O sea que pues, de verdad, o sea que los que hemos tenido hermanos, sabemos que eso sucede en algún momento, o sea que la violencia es inherente en el hombre, está dentro del hombre, ¿no? El problema es encauzarlo, claro, todos sabemos, ¿no? Cómo se puede encauzar para que no se llegue a los fundamentalismos en todos los sentidos, ¿no? O sea que ese es el problema de nuestra época, ¿no? Que parece que hemos vuelto otra vez a las guerras religiosas, a algo que parecía olvidado, ¿no? Y en el fondo es producto de lo mismo, es producto del odio, de la acumulación, de la venganza, En España tenemos ese ejemplo tremendo, que lo pongo como ejemplo antes de Chile y antes de Argentina, ¿no? Que es nuestra guerra civil, que es muy semejante, pero solo que es anterior, ¿no? Donde realmente son guerras civiles, donde aparece esos odios entre las familias, ¿verdad? Esas venganzas pequeñas que no se han cumplido, ¿no? Las envidias, ¿verdad? Esa cólera guardada, ¿verdad? Contra alguien, ¿verdad? Que ha hecho alguna cosa, entonces es el momento de la venganza, ¿no? Y yo por eso creo que las guerras civiles son tan terribles, ¿no? Porque no solamente es una guerra, sino que además es una guerra entre las familias, en las propias familias. Y a veces al interior de uno mismo. Los hermanos, claro, exactamente, ¿no? Pero no sé, claro, se ha hablado mucho sobre esto, se ha estudiado mucho y no sé, el problema sería que cómo solucionar, cómo apaciguar al hombre, ¿verdad? Cómo hacer que el hombre, ¿verdad?, revierta toda esa potencia que tiene de energía que gasta en tantas cosas inútiles, ¿verdad? Que la utilizaba en cosas más útiles, pero todo eso es pura utopía, ¿no? Quien vivió esto profundamente en su vida fue Goya, y eso me parece que muestra muy bien tu película. Él como que se sumergió como un buzo interior, ¿no es cierto?, en los fantasmas de la razón,
como que él adelantó un poco todo lo que iba a venir después en la historia humana. Fue un profeta. Es fantástico, Goya en ese sentido es fantástico, extraordinario, ¿no? O sea, cuanto más se analiza la obra de Goya, más te das cuenta de la cantidad de caminos que él ha abierto o que abría en ese momento, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta algo muy triste. Los caprichos se hicieron, me parece que se vendieron unos cuantos ejemplares y la Inquisición los prohibió. Los desastres de la guerra se publicaron 20 o 30 años después de la muerte de Goya. O sea que realmente era un... Lo que pasa es que en Goya hay una cosa que sí me gusta mucho a mí, y es que hasta esa fecha que yo sepa, creo yo que ningún pintor se dedicaba a pintar en sus casas, ¿verdad?, en el interior de su casa, el mundo que no podía contar a los demás, ¿no? Eso me parece una cosa tan extraordinaria, ¿no? O sea, que dedicar tu casa, ¿verdad?, a pintar todas las pinturas negras que pintó él y que decoraban su casa, ¿no? Y eso ya dice mucho. Él necesitaba estar rodeado de esos monstruos, ¿no?, que eran monstruos de su imaginación, ¿no? Y eso me parece una cosa fantástica, ¿no? Y quizás el arte cumple la función de hacer aparecer los monstruos. Cuando los monstruos están guardados, esto lo han estudiado los psicoanalistas, estallan por otros lados, Sí, ¿no? claro. Y además deben salir, y si no salen es peor, ¿no? O sea, que yo creo que sí, que están allí, ¿verdad?, están esperando salir y, bueno, y tienen que salir de alguna manera. Y yo creo que es una forma de liberación también, de liberarse uno mismo de los fantasmas, ¿no? Seguro que sí. A propósito de fantasmas, hay una escena en tu película Cría Cuervos, está Geraldine Chaplin, que interpreta a la madre, la protagonista, que en pantalla dice, yo no sé por qué algunos consideran que la infancia es idílica, algo así dice, ¿no? Sí. Para mí la infancia fue larguísima, durísima, terrible, tremenda, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría que me contaras un poco de tu infancia. Sí, bueno, ¿Y cómo llegaste al cine desde...? Hablamos un poco de ti. Pasa que viendo, no sé, da la impresión de que yo tengo una infancia muy difícil, al contrario, ¿no? Yo recuerdo mis padres han sido siempre maravillosos conmigo, ¿verdad? Hombre, lo que pasa es que está la guerra de España, ¿verdad? Pero era un poco inconsciente de eso, ¿no?, cuando era niño, ¿no? Pero he reflexionado sobre eso y yo creo que es mentira que la infancia sea el paraíso del hombre, ¿no? Que es mentira, eso es mentira. En el mejor de los casos es igual que otra cualquier edad, ¿no? Y en el peor es una época bastante angustiosa porque uno no está fuera, no entiende lo que está pasando alrededor de él, ¿no? Las conversaciones son como misteriosas, ¿verdad? Yo he puesto un ejemplo un poco brutal, que lo digo a veces, que me gusta mucho, pero en fin, que es que yo recuerdo cuando andaba por la Gran Vía y estaba todo lleno de gente, ¿verdad?, caminando por la Gran Vía, ¿no?, de niño, yo no veía más que los culos de las personas, ¿no? O sea, que mi mundo se reducía a eso, o sea, y los adultos no se dan cuenta cuando llevan a un niño, ¿verdad?, que el niño no ve lo que ve el adulto, ¿no? O sea, que está viendo otras cosas. Y el pobrecito se desespera, ¿no?, porque ve un mundo que no le interesa nada, ¿no? No sé, es una época tremenda porque además es una época de formación, como todos sabemos. Y claro, a mí me ha tocado la guerra de España y la posguerra, que fue quizá más dura que la guerra, ¿no? La posguerra española fue terrible, de venganzas, de muertes, de matanzas de familiares, de cosas de ese tipo, ¿no? ¿Cómo llegaste tú al cine? ¿A través de la fotografía o cuál? Así, hay una película de Tornatore que muestra a un niñito que llega al cine a través de la persona que mostraba las películas en el cine. ¿Cómo llegaste tú al cine, a la magia del cine? ¿Cómo fuiste agarrado por ese grupo? No, yo llegué de una forma muy natural, ¿no? Yo he sido fotógrafo desde muy chiquito, ¿no? Me ha gustado mucho la fotografía y siempre pensé ser fotógrafo, ¿no? Y en un momento determinado, además fue mi hermano Antonio y me dijo, oye, pero ¿por qué no? Yo empecé ya, me compré una cámara de 16 milímetros, me ganaba la vida como fotógrafo incluso, ¿no? Algunos años, ¿no? Y me dijo, ¿por qué no ingresas en la escuela de cine? Y yo ingresé un poco pues bueno, voy a ingresar en la escuela de cine, ¿no? Y encontré ahí un poco la vocación, ¿no? Primero como pensaba que iba a ser documentalista, y luego la necesidad imperiosa de contar historias, ¿no? Entonces ya pasé inmediatamente al cine de ficción, ¿no? O sea, fue una evolución bastante normal. No recibí esa especie de flechazo divino, ¿verdad? Pero has tenido momentos de iluminación viendo algunas películas, así que tú recuerdes que hayan sido momentos místicos como cineasta, así, una escena de alguna película, algún cineasta que te haya... Ya, pero yo en eso también, fíjate, tengo que hablar de Buñuel, en eso porque estamos de acuerdo. Hay pocas películas completas, maravillosas, como hay pocas sinfonías, aunque sean de Beethoven, perfectas, ¿no? Porque hay algunas que dicen, bueno, esto ya es, ¿por qué alargar tanto esto? ¿Por qué hace falta repetir tanto una cosa que ya hemos escuchado, etcétera, ¿no? Con el cine pasa igual, ¿no? Hay pocas películas, hay pocas obras de arte, yo diría que ninguna, que es perfecta, por suerte, ¿no? Entonces lo que pasa es que en el cine hay películas no tan maravillosas que tienen 5 o 6 minutos extraordinarios, ¿no?
Otras tienen más, otras tienen media hora o una hora, del tiempo que sea, ¿no? Entonces, para mí es muy difícil eso, es muy difícil porque yo he visto malas películas con momentos brillantísimos que me han influenciado muchísimo, ¿no? Pero a mí me pasa igual con la literatura, ¿no? O sea, a veces una novela que no es demasiado maravillosa, de repente, no sé por qué, hay una cosa, una magia. Y en la música igual, a lo mejor, no sé, un concierto de violonchelo de Brahms por ahí, que he utilizado yo en el sur mucho, ¿no? Había un fragmento que duraba 15 segundos, algo genial, y no aparece más en toda la obra de Brahms, no aparece más. O sea, este hombre utilizó aquello, ¿verdad? Y lo despreció. Claro, entonces yo lo retomo porque me parece lo más genial que hay de todo el concierto, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Aparte de que es verdad que estamos recibiendo influencias de todo el mundo, ¿verdad? Pero yo, una película así, una película que voy... Pero un Hombre, momento, últimamente te diré, hay una película francesa que veo a menudo porque me parece muy mágica, que se llama Tous les matins du monde, si tú lo has visto, ¿no? Es una película sobre un músico francés. Sobre la música. Sí, sobre la música, ¿no? Que es una película maravillosa, delicada, elegante, ¿no? Y que reúne muchos elementos que me gustaría a mí, ¿verdad? Que es la música, ¿verdad? Una cierta poesía, una cierta realidad, pero al mismo tiempo transformada, ¿no? Y es una película bellísima que veo a veces, sí. Yo estaba siguiendo así, buscando algún hilo conductor en tus películas desde el origen. Bueno, desde luego esta escena, la famosa en Cría Cuervos, cuando se ponen a bailar las niñas en torno a esta música. El asesinato preparado en Peppermint Frappé también es un baile que se inicia. Y todo esto desemboca finalmente en tus películas que tienen que ver con la música flamenca, con el mundo del sur de España, con Carmen, Bodas de Sangre, etcétera. Como que la música, tú de ahí te lanzas ya a un mundo popular, digamos, al mundo del arte popular y de una cierta tradición distinta de las películas anteriores. ¿De qué manera hay una evolución desde esas primeras músicas? Mira, es cierto, pero no tanto, porque mi primera película, que es Los Golfos, es que es un documental sobre unos muchachos, ¿verdad?, de alrededor de Madrid que quieren salir adelante, ¿verdad? Y toda la música de Los Golfos es flamenca, es una música popular, ¿no? Yo he utilizado música popular en casi todas mis películas en algún momento, ¿no? Y música clásica, ¿verdad? Depende, porque depende de lo que yo sentía, ¿no? No hay nada que haya puesto yo musicalmente en mis películas que no me guste a mí, ¿no? Eso desde luego, ¿no? Pero es verdad que cuando uno ya hace un musical, en el sentido musical de la palabra, es diferente, porque entra el baile, entra otros elementos, ¿verdad? Y la música tiene otra fuerza, sobre todo rítmica, ¿no? Porque hay que bailar. Y nace otro tipo de cine que yo empecé a hacerlo con Bodas de Sangre, como una experiencia, como una aventura nueva, y que se ha ido consolidando, ¿verdad?, en toda una forma casi estilística de hacer cine, ¿no? Y que sigo haciéndolo y que me gusta muchísimo, y que ha dado la vuelta al mundo y que me ha dado muchas satisfacciones, ¿no? O sea, que ha sido una especie de milagro, ¿no? Que inesperado, ¿no? Hay una escena que estamos mostrando ahí en Amor Brujo, que a mí me gustó mucho, que a propósito del tema de la violencia, este enfrentamiento a cuchillos, solamente con un ritmo detrás. ¿Qué te fascina a ti de ese baile? Luego te voy a hacer la pregunta sobre la violencia y la música. Pues yo creo que es eso, ¿no? Me fascina el encuentro entre lo que es el esfuerzo, el movimiento, no sé, el ritmo sobre todo, ¿no? Y la música, los gestos, no sé. El baile tiene una cosa para mí extraordinaria, ¿no? Es mágico, ¿no? No lo puedo explicar muy bien, es muy difícil, ¿no? Porque yo cuando entro a veces en una escuela de baile o que están ensayando, ¿verdad? Me entran siempre unas ganas tremendas de tener una cámara, no sé, enseguida encuentro una cosa como una conmoción muy grande, ¿no? Yo creo que se crea una especie de misterio, ¿verdad? Entre el esfuerzo físico, el entrenamiento, porque claro, no se puede bailar sin un entrenamiento, y la música, el ritmo, ¿no? Sobre todo el ritmo, ¿no? Se crea algo nuevo. Y lo que he intentado en mis musicales ha sido colaborar con la cámara en esa coreografía. O sea, no ser solamente un espectador atento a eso, sino tratar de colaborar, ¿verdad? De reforzar de alguna manera esa coreografía con la cámara, ¿no? Que es un trabajo precioso, ¿no? O sea, que me ha obligado a veces a modificar las coreografías, ¿verdad? O a hacerlas especialmente para el rodaje, ¿no? Porque son diferentes, claro. Estaba pensando que quizás la música y particularmente estos bailes de honda tradición en España son un lenguaje más apropiado para purificar el alma que de los que disponemos nosotros, hijos de una civilización más racionalista y occidental, ¿no? Bueno, sobre todo que se puede contar una historia con una historia incluso compleja, con aparentemente muy pocos elementos, ¿no? O sea que se la deja casi como un esqueleto, nada más, ¿no? Entonces, eso se baila, ¿no? Y la historia queda allí
Claro, los diálogos apenas tienen importancia, ¿no? Los puedes eliminar casi, ¿no? Y lo que funciona es el ritmo, ¿verdad? Y lo que está sucediendo allí, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? En el caso de esa pelea, pues es así, ¿no? Yo hice una escena que yo estoy muy satisfecho de ella, en tango, que no sé si tú has visto, no lo sé. Sí. Donde he tratado de ver la represión argentina a través del baile. Además, yo creo que no se ha hecho nunca, ¿no? En el baile, en el cine, por lo menos, no se ha hecho nunca, creo yo, ¿verdad? El representar una cosa tan tremenda, ¿verdad? En forma de ballet, ¿no? Que era muy difícil. Y ahí lo que pasa que el ballet entra en toda esa escena de muchas maneras, porque hasta los pasos que dan los actores, ¿verdad? Están pautados. O sea, no solamente el baile, hay momentos de baile, ¿verdad? Sino todo está pautado musicalmente. O sea, hay una música que un poco como el Alejandro Nevsky, si quieres, ¿no? Pero en ballet, ¿no? O sea que todo está pautado y todo se hace en función de un ritmo, ¿no? O sea que no hay nada gratuito allí, ¿no? Y eso me gusta mucho, está ensayado, está preparado, ¿verdad? Y tiene algo de ritual, es del ritual antiguo, ¿no? Eso es, o sea, eso está todo ensayado, ¿verdad? Ahí no hay ninguna improvisación, en ese caso, ¿no? En casos así. ¿Qué te ocurrió con tu encuentro con el tango? Tú venías de la música flamenca. ¿Qué pasó con el tango? Hay una definición de tango que creo que la dijo, no sé si Borges o Sábato, que dice que el tango es un pensamiento triste que se baila. ¿Qué te parece a ti esa definición y qué te ocurrió a ti con el tango? Sí, bueno, esas son frases que se dicen, ¿verdad? O sea, Sí, claro. O sea, Borges la admiro tanto y lo quiero tanto, ¿verdad? Ajá. Bueno, está bien, ¿no? Puede valer eso, ¿no? No, lo que pasa es que yo he nacido con el tango también, ¿no? O sea, que en España, cuando yo tenía 4 o 5 años, mi padre estaba cantando aquel hogar de él y pero Argentina, no sé, yo me he impregnado y todo eso ha salido luego en mis películas, ¿no? Y siempre he tenido una gran curiosidad y gran interés por la música argentina y me he documentado, pero no para hacer una película, ¿verdad? Mucho antes, ¿no? He escuchado muchas cosas folclóricas. Cuando he ido a Argentina a trabajar, hice el sur. Entonces el tango estaba en decadencia, nadie se preocupaba de él, ¿no? Y a mí me inquietaba mucho eso, ¿verdad? Y traté de encontrar discos, no había casi nada, ¿no? En cambio, ya cuando yo fui a hacer tango, realmente ya había habido un resurgimiento, un interés, ya empezaba a moverse todo. Y yo lo que he tratado con la película, sobre todo, es abrir el tango a otras dimensiones, ¿verdad? No dejarlo ahí con la farolita, ¿verdad? ¿Verdad? No sé, los adoquines ahí mojados y tal, que me parecía es una imagen La caricatura. mala y folclórica, ¿no? Sí, claro, Entonces, hacer una cosa mucho más ancha, mucho más amplia, ¿no? Y yo digo, sobre todo, no creo que sea tanto un pensamiento triste. Quizá las canciones, ¿no? Ahí hay una dicotomía, ¿verdad? Yo creo que la música es española. Y luego te explico por qué, quizá. Y las letras son italianas, ¿no? Entonces, la tristeza, la mama, todo eso no es español. En España no creo yo que se hable nunca de la mama. Eso es completamente italiano, ¿no? Ahora, el ritmo sí, el ritmo es español, ¿no? Y siempre pongo un ejemplo, digo que la habanera de Carmen de Bizet, ¿no? Está copiada, se sabe, de Ira Dier, que era un músico español, que hizo lo de La Paloma también, ¿no? Famoso músico, ¿no? Y la copió tal cual porque Bizet pensaba que era una cosa popular, que era un tema popular, ¿no? Y es un tango, dice, tarariro, tariato, tiro, tarota, tiro, tarota, ta. O sea que está marcado ya. O sea que de ahí viene, de la habanera viene el tango, ¿no? O sea, viene directamente. A los argentinos se rebelan contra eso a veces, ¿no? Pero yo les he demostrado que es así. Se dice que hasta nuestro baile nacional, la cueca, vendría de Andalucía. O de Extremadura. Claro. O de Extremadura, más de Extremadura. De Extremadura sí se baila así, ¿no? Como los bailes mexicanos, estos separados, son extremeños. Ahora, hablemos un poco del flamenco. El tango nace de los prostíbulos prácticamente, del mundo lumpen, por decirlo de alguna manera. Háblame un poco del flamenco. Bueno, hay una evolución, bueno, en todo, ¿no? Porque, bueno, vamos a dejar el tango si quieres. El tango viene de la milonga, y luego de la milonga, o sea, primero del vals criollo, luego de la milonga, luego de la milonga, o sea que hay una evolución, aunque sea en los prostíbulos, ¿no? Pero el flamenco es bastante parecido, ¿no? Y además es casi simultáneo, ¿no? Porque son bastante recientes. El flamenco es de comienzos del 19, ¿no? O sea, incluso hasta mediados, ¿no? O sea, antes no existe flamenco, aunque se habla de flamenco, pero el flamenco es otra cosa, no se refiere al flamenco que hablamos ahora, ¿no? O sea, hay canciones populares, etcétera, ¿no? Y es una refundición de cosas, ¿no? O sea, que es una especie de... Se cocina allí varios temas, varias cosas en Andalucía, ¿verdad? También tienen importancia los gitanos, pero no tanto como se dice, ¿no? Porque los grandes cantadores de la época no eran gitanos, ¿no? Muchos de ellos no eran gitanos. Pero evidentemente era gente del lumpen, por decirlo así también, ¿verdad? También en prostíbulos, también o sea, era una cosa realmente rechazada, digamos, por las clases elegantes, ¿no? O sea, siempre ha sido una cosa horrible el flamenco, ¿no? Hasta ahora que ya, bueno, es todo lo contrario, ¿no?
Y una historia muy parecida, ¿no? Que es una cosa que me fascinaba mucho a mí del tango, ¿no? Ahora, tú estás hablando ahí de tanto el tango como el flamenco que tienen su origen en ambientes, entre comillas, violentos, pero es una violencia que ha encontrado un lenguaje, un modo de expresión, un arte popular que de alguna manera ha purificado. Y estaba pensando que quizás justamente a lo mejor el mundo oficial, el mundo, entre comillas, que está lejos del mundo popular, es un mundo que no ha elaborado la violencia. En cambio, este mundo popular sí lo ha elaborado, sí lo ha transformado en lenguaje. Sí, pero en el flamenco la violencia no existe tanto, ¿eh? No existe tanto, ¿no? O sea, existen historias, ¿verdad?, de peleas, de dramas, ¿verdad? Pero lo que es Dramas amorosos. lo que es el flamenco, sí, pero se habla mucho de la soledad interior, ¿no? Es un cante muy especial, diciendo estoy solo, abandonado, no sé qué voy a hacer, pero ese tipo de cosas, ¿no? Una cosa muy interiorizado, ¿no? Y luego las letras a veces no son tan importantes, ¿no? Porque una pequeña letra da de sí para todo un desarrollo, ¿verdad?, de la canción, ¿no? Hay de todo, ¿verdad? Pero a veces no es tan importante. Y luego hay tanta variedad de flamenco que no sabes, ¿no? Ya sabes que hay incluso flamenco bíblico, ¿no? Que se cantan frases bíblicas que son preciosos, o hay la mezcla ya con bailes más populares, como puede ser las sevillanas o los bailes castellanos, ¿verdad? O sea, y luego ahora la incorporación de los ritmos latinos, ¿no? Que se está integrando en el flamenco. El flamenco tiene para mí una cosa excepcional y es que está vivo, ¿no? O sea, porque muchas canciones, muchos temas, muchos ritmos folclóricos están muertos, son maravillosos, pero no van a avanzar, se van a quedar allí, ¿verdad? Son museables, ¿no? Y el flamenco es imposible de cerrarlo porque sale por todas partes, ¿no? Sale gente que renueva, que hace una cosa distinta, etcétera, ¿no? Y eso es muy apasionante, ¿no? Este cine, estas películas tuyas que se van acercando a los musicales como un género dentro del cine. A ver, ¿cuánto sigue siendo todavía cine eso? ¿De qué manera se van desdibujando los géneros? Cine, musical, ¿qué pasa ahí? Yo no he creído nunca en los géneros, ¿eh? O sea, que no creo, no. Sobre todo ahora, yo he trabajado mucho sobre un género que es muy ambiguo, que es lo que es documental, ficción, donde cada vez más se está reconociendo que esa frontera es inexistente en algunos momentos, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Antes parecía fácil separar lo que es el documental de lo que es la ficción. Cada vez es más difícil, ¿no? Porque yo creo que no. Por ejemplo, yo he hecho películas que son musicales en estado puro, sería sevillanas y flamenco, donde no hay argumento, ¿no? Pero hay un argumento por detrás, ¿no? O sea, hay un argumento luminoso. Hay un argumento en la decoración elemental que hay, en la evolución de los números, no están caprichosamente puestos, ¿no? O sea, hay una evolución, están puestos muy estudiados cada uno de esos números para que haya un crescendo, para que haya... O sea, ahí por debajo hay una parte creativa que supera el puro documento, ¿no? Aunque hay un documento al mismo tiempo, ¿no? O sea, es muy difícil el encontrar allí la diferencia, y la demostración de eso es que en el Festival de Cannes se dieron cuenta, y yo he ido incluso con Carmen, ¿verdad?, pero con Boda de Sangre hemos ido dentro del festival, dentro del concurso, pero fuera del concurso, o sea que en una sesión especial, porque no saben qué hacer con los musicales, ¿no? No saben qué hacer. El curso tango fue también dentro del festival, pero fuera del concurso. Pero con un éxito impresionante, nos hubieran dado la palma de oro si hubiéramos ido al concurso, ¿no? Pero no podemos porque no encajamos dentro de lo que es el festival. Ellos piensan que no, que tiene que ser una película dramática, ¿verdad?, o cómica, lo que sea, pero con un argumento, y que ya un musical no entra dentro de eso, ¿no? O sea, es interesante. En la última película, perdón, la última película que nos ha llegado, que es Buñuel y la mesa del rey Salomón, del año 2001, me da la impresión que tú te estás dando un gusto, siempre te has dado un gusto como director. Y que has hecho un homenaje muy sentido a tu maestro, que fue Luis Buñuel, y un recorrido muy personal y muy libre. A ver, esta película también está en frontera entre distintos géneros. Uno de repente se confunde, tiene mucho humor, tiene viaje iniciático, de repente no sabe si es en serio, si es en broma. ¿Cómo es esa frontera entre este humor y esta cosa tan seria, tan metafísica que están planteadas en la película? Pues es mi carácter, ¿no? Como diría Orson Welles, o el escorpión que mordía la rana que pasaba el río. No lo sé, no me preocupaba. Yo esa película, la verdad, yo lo paso muy bien haciendo cine, que es una cosa que algunos compañeros míos me miran así de reojo, ¿no? Porque ellos sufren mucho, algunos. Yo no sufro nada. Para mí hacer cine es placentero, ¿no? Es una cosa fantástica, extraordinaria, tener todos esos medios a tu alcance, ¿verdad?, para poder contar una historia
Y el problema que tienes al principio es decir, pero bueno, estoy contando una historia que me he inventado, pero ¿a quién va a interesar esta historia que a mí me gusta mucho, pero igual no va a interesar a nadie, ¿no? Y claro, en cuanto empieces, allí sí hay un problema. Al principio yo tenía más miedo y de alguna manera ponía ciertas barreras, ¿no? Bueno, pero hasta que llego, porque de aquí para allá ya me van a matar, o van a pensar que soy imbécil, o que soy un vanidoso, o que soy un cretino. Y la verdad es que con los años he perdido ese pudor, lo he perdido, ¿no? O sea, que Buñuel es Goya, ¿no? Son la respuesta un poco. O sea, tú estás jugando como un niño, experimentando en la película, sí, pero equivocándote, sí, etcétera. claro, sería lo ideal, vamos, es lo que... Luego siempre hay un productor que dice, cuidado, ¿qué estás haciendo? ¿No? Pero sería el ideal, sí, el ideal sería tener esa... Vamos, yo trato de tener esa libertad, creo que la he tenido siempre, ¿no? Y si me he contenido ha sido yo mismo, ¿no? No es que me hayan dicho, haz esto al otro, ¿no? Me gustaría hablar un poco de tu relación con este gran actor que interpreta a Goya, con el que me parece que tú tienes un lazo de amistad. Sí, claro. Bajé algunas cosas en Sí, internet. Me parece que tú esta película pensaste para él, ¿no? Sí, don Francisco de Goya y Lucientes, don Paco Raval, que yo los confundo, ¿no? Me gustaría a través de ese ejemplo hablar de tu relación con los Yo actores. lo llamaba eso Francisco Raval y Lucientes, ¿no? Bueno, con Paco es que Paco hemos trabajado juntos desde mi segunda película, me parece que hicimos Llanto por un bandido, luego de vez en cuando ha hecho cosas conmigo, ¿no? No demasiadas, pero ha hecho algunas cosas conmigo. Pero cuando escribí Goya siempre pensé que tendría que ser él el protagonista, y se lo dije, tienes que ser tú. Pasaron los años, ¿sí? O sea que no se hizo enseguida esa película, tardó bastante. He comentado alguna vez, y es verdad, que hubo un momento que un productor empezó a hablar en Estados Unidos con la posibilidad de que hiciera, fíjate, Goya más nombrando, ¿no? Y yo me negué totalmente, ¿no? No sé si llegaron ni siquiera a hablar con él, eso ya no lo sé, ¿verdad? Pero yo dije que no, que tenía un compromiso, ¿verdad? Muy serio con Paco y no se hizo en ese momento, Goya, ¿no? Entonces, a raíz del éxito, un éxito grande que tuvo en Cannes y de tango, ¿no? El productor me dijo, mira, haz lo que te dé la gana, ¿qué quieres hacer? Y yo dije, pues mira, Goya en Burdeos, ¿no? Y llamé a Paco, claro, a Paco, ¿no? Es que no veía otra persona, ¿no? Que podía hacer ese personaje. Y la verdad es que Paco Raval se introdujo tanto en el ambiente. Luego hay una cosa muy bonita, ¿sabes? Que quizá no nos dis cuenta. Paco Raval imita muy bien a Luis Buñuel, hace unas imitaciones perfectas, maravillosas, ¿no? Porque sí, es un gran imitador y bueno, y ha trabajado con él muchas veces, como tú sabes, ¿no? Y entonces me dijo un día, Paco, oye, Carlos, en su casa, estoy preocupado. Esa cosa de los actores, ¿no? ¿Cómo crees tú que debo hacer yo este papel? No sé cómo hacerlo, tal. Y yo le dije, mira, es la cosa más fácil del mundo, ¿no? Tienes que interpretar a Luis Buñuel haciendo de Goya, ¿no? Y es lo que hace. En algunos momentos habla igual que Luis Buñuel, exactamente igual que Luis Buñuel, ¿no? O sea que llegamos realmente a una relación fantástica. Y lo que ha sido impresionante y terrible, ¿verdad? Es que Paco Raval, que venía de Monreal en un avión hacia Madrid, habían dado una especie de homenaje en Monreal, en el Festival de Monreal, se sintió mal y dispuesto en el avión, y el avión aterrizó en Burdeos, y murió en Burdeos. No te puedo creer. Y eso sí, cuando me lo dijeron yo no me lo podía creer. Digo, pero qué barbaridad, ¿no? Lo que es el destino, ¿no? O sea, este hombre muere donde murió Goya, ¿verdad? Después de haber hecho Goya. Qué impresionante eso. La cosa. Son, Prefiero no pensarlo mucho. son sincronías, como diría Jung. No sé, o Borges, ¿no? Sí, o Borges. Los senderos que se bifurcan, o que se encuentran, los espejos, yo qué sé, bueno, vamos a dejar todo eso que es tan maravilloso, ¿no? En el misterio, como decías tú, abierto. Sí. Hay imágenes que se aparecen. Por ejemplo, a mí me llamó, de las cosas que se le quedan a uno en la retina, arbitraria, esas patas de pollo que aparecen cuando entra el personaje en una carnicería, ¿no es cierto? Esas mismas patas de pollo aparecen en Cría Cuervo. ¿Eso es una cita de Cría Cuervo o reaparece esa imagen así? No era una cita, pero ya son varias personas que me comentan esto y empieza a preocuparme. Entonces, te aseguro, cuando la niña, ¿verdad? En Cría Cuervos abre y ve las patas de pollo, yo he dicho una cosa que es verdad, pero no por huir del problema. Yo sé que las patas de pollo pueden tener un significado esotérico, sí que es verdad. Pero es que mi madre siempre tenía unas patas de pollo en un platito porque hacía un caldo con las patas de pollo. Le gustaba mucho. O sea que no, de verdad esa es la explicación pura. Luego yo sabía, naturalmente, porque no soy tonto, ¿verdad? Que esas patas se utilizan, ¿verdad? Para exorcizar, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en el caso de Buñuel nunca se me ocurrió relacionarlo con Criacuervo. No, lo que pasa es que hay un carnicero, ¿verdad? Que me gusta mucho esa especie de brutalidad, ¿verdad? Que existe en la vida real, porque no hay más que ver a un carnicero descuartizando a un animal, ¿verdad? Que es una de las cosas más tremendas e impresionantes que se ven, y es cotidiano y nadie le da importancia, ¿no? O sea que
pero son actos cotidianos que están muy cercanos de la violencia y del surrealismo, ¿verdad? Porque es una barbaridad descuartizar un animal con esa velocidad y esa rapidez y tal, pero en fin, bueno. Pero es tu inconsciente que trabaja por ti. Pues yo le doy las gracias, porque a veces, bueno, otras veces debe tener muy malas ideas, no sé. ¿Cuál es hablando de tu relación con la música? ¿Qué relación tienes tú con la poesía? Porque de alguna es una de mis pasiones, por eso te la pregunto, a lo mejor nada, o una relación así. Bueno, en la película Peppermint, el personaje recita este maravilloso poema de Machado, Yo voy soñando camino. Luego, Elisa Vida Mía, que parte con ese poema fantástico también de Garcilaso. ¿Cuál es tu relación con la poesía? Ha habido una época que he leído mucha poesía, ¿no? Ahora leo menos, porque también leo menos en general, desgraciadamente. No tengo mucho tiempo, ¿verdad? Leo cuando puedo, ¿verdad? Pero leo menos. Hay una época en que realmente he estado incrustado dentro de la poesía, ¿no? Y muy influenciado por Rilke, por ejemplo. Rilke también sale en Elisa Vida Mía, ¿no? Y por Machado, pero vamos, y sobre todo por fragmentos. En esto yo soy es como en el cine, lo que te contaba antes, ¿no? Eres un catador. A mí me gusta mucho Neruda, pero no me gusta todo Neruda. Claro. Pero hay cosas de Neruda que me parecen geniales, ¿no? Y me gusta mucho Machado, pero no me gusta todo Machado. Lo digo con honradez, con sinceridad, pero hay momentos sublimes, ¿no? Como en Neruda, ¿no? Como en Garcilaso. Garcilaso, pues yo leo las églogas y algunas pues me parecen que en cambio ese fragmento que he puesto en mis películas, quien me dijera Elisa Vida Mía, es una cosa tan genial, tan maravillosa, tan sublime, ¿no? Me gustaría terminar esta entrevista dándome un gusto, si tú me lo permites, si tú pudieras leer ese fragmento y terminar nuestra conversación que tú leyeras ese poema de Elisa Vida Mía. Que lo escuché por primera vez en tu película y luego lo leí en Garcilaso. Claro, lo leo porque es una preciosidad. Ahí abajo está. Vamos, ¿Quién me dijera? Le tengo que quitar las gafas porque yo para leer, al revés que todo el mundo, me las tengo que quitar. Sí, ¿quién me dijera, Elisa, vida mía, cuando en aqueste valle, al fresco viento, andábamos cogiendo tiernas flores, que había de ver, con largo apartamiento, venir el triste y solitario día que diese amargo fin a mis amores? Hasta allí. Porque luego lo que sigue es muy bonito, pero esto es lo más bonito que hay. Bueno, Carlos, yo te agradezco muchísimo el tiempo que me has dado para esta magnífica conversación y te doy la bienvenida desde luego a Chile, donde tu película te habían precedido antes, ya están en nuestra memoria antes de que tú llegaras, pero ha sido un gusto tenerte aquí en esta conversación. Pues te digo lo mismo, ha sido un placer. Espero verte en otra ocasión y continuaremos hablando, ¿no? De todas maneras. Muchas gracias.